Muy buenas tardes a nombre de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala. Somos Noemí Carmona y Martín Rodríguez. Hola Martín, muy buenos días, buenas tardes ya en esta fecha tan especial para un foro tan importante para la sociedad tlaxcalteca. Sean bienvenidos a este espacio. Les damos la más cordial bienvenida a este foro debate entre candidaturas al cargo de magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Tlaxcala. Este foro es un ejercicio gratuito, neutral y ciudadano, convocado para contribuir al voto informado y a la deliberación pública sobre quienes aspiran a ejercer funciones jurisdiccionales en el sistema disciplinario del Poder Judicial local. El evento se organiza cumpliendo los lineamientos emitidos por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, mediante el acuerdo IT-CG 20/2025. Ha sido debidamente notificada dicha autoridad y se desarrolla bajo principios de equidad, legalidad, neutralidad y máxima publicidad. Todas las candidaturas fueron convocadas en igualdad de condiciones, sin fines de promoción personalizada, y la grabación de este foro será transmitida de manera íntegra, sin edición, a través de las plataformas digitales de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala y de cada uno de los medios afiliados a la misma. Agradecemos la participación de cada persona candidata. El foro consta de 4 bloques, una exposición inicial, 3 rondas temáticas, una ronda de conclusiones y un cierre institucional. Cada intervención será de 2 minutos. El orden de participación fue sorteado para cada ronda en la que intervendrán las candidaturas previamente y se mantendrán durante todo el evento. A continuación, les invitamos a ver este video donde se describen las reglas de este ejercicio democrático. Adelante. Para garantizar el desarrollo de este ejercicio, organizado por la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala, hemos pedido a nuestros participantes seguir las siguientes normas. El turno de intervención de los candidatos se determinó con anticipación mediante un sorteo y debe respetarse en todo momento. El foro está dividido en 3 partes. Primero, una exposición general. Después, 3 rondas de preguntas temáticas y finalmente las conclusiones. Cada persona candidata hará uso de la voz hasta por 2 minutos para cada etapa. No está permitido el uso de material de apoyo ni de aparatos auditivos, audiovisuales o proyectores de imágenes durante el foro, pero sí podrán usar tarjetas para hacer anotaciones, siempre que no excedan el tamaño media carta. Para abonar al adecuado desarrollo de este foro, las candidaturas deben dirigirse con respeto, sin utilizar palabras altisonantes, discriminatorias, difamatorias o cualquier término que genere violencia o descalifique al resto de las candidaturas, moderadores, instituciones o personas en general. Si una candidatura no agota su tiempo de intervención en cualquiera de las 3 etapas, ya no podrá utilizarlo posteriormente. A todos los involucrados en este acto, gracias por privilegiar la democracia participativa. Iniciamos con la exposición general. Cada persona candidata contará con 2 minutos para presentar su visión general sobre el rol que aspira a desempeñar en el Tribunal de Disciplina Judicial. Es momento de escuchar a la candidatura de Iván de la Fuente Cruz. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, mi nombre es Iván de la Fuente Cruz, candidato a magistrado para el Tribunal de Disciplina Judicial en Tlaxcala. Mi visión acerca del Tribunal de Disciplina Judicial: considero que el tribunal le ha sido conferida la mayor de las responsabilidades para que la justicia en Tlaxcala mejore. Y me refiero precisamente a las facultades que le han sido conferidas. Es un tribunal que va a tener la posibilidad de evaluar a jueces y magistrados y además de iniciar procedimientos de responsabilidad. Mi rol como magistrado va a ser firmemente acatar completamente la ley, revisar que los actos al interior del Poder Judicial se conduzcan siempre de manera implacable, cumpliendo con la ley. En mi esencia como magistrado, yo
Promoveré la justicia abierta en dicho tribunal. Promoveré que las decisiones de este tribunal sean transparentes. Debemos pasar de un modelo de justicia cerrado, en el que las decisiones se toman en lo privado, a transitar a un modelo de justicia donde las decisiones puedan y deban ser públicas. Esto permitirá lo que muchos añoramos, recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones. Creo firmemente que el correcto desempeño de la labor judicial implica precisamente eso, la posibilidad de que la ciudadanía tenga la posibilidad en determinado momento de que exista un tribunal que lo escuche, pero sobre todo que lo defienda. Yo le apuesto por un tribunal que respete los derechos humanos. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar a la candidata Norma Lidia Moreno Peña con su visión general sobre el rol que aspira a desempeñar en el Tribunal de Disciplina Judicial. Adelante. Hola, muchas gracias por la invitación. Su servidora soy Norma Lidia Moreno Peña, abogada, maestra en Administración Pública Estatal y Municipal, doctora en Derecho y Argumentación, estancia doctoral en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 25 años de experiencia jurídica y administrativa en la iniciativa privada pública. También he participado como docente, consejera suplente en el Instituto Nacional Electoral, Distrito 03. Y mi propuesta de trabajo, mi visión hacia este Tribunal de Disciplina Judicial es sumar y aportar ambas experiencias para poder crear, coadyuvar en la creación de este Tribunal de Disciplina Judicial, que es de nueva creación y que por supuesto está hecho, creado por esta reforma judicial para la ciudadanía. La finalidad es aplicar la normativa, aplicar el derecho. No hay nada nuevo que inventar, por supuesto, pero sí mucho que mejorar. Gracias. Es el turno del siguiente candidato, Leopoldo Zárate García, para que exprese la visión que tiene sobre el rol que aspira a desempeñar en el Tribunal de Disciplina Judicial. Adelante. Gracias. Kuali Tiotlak. Buenas tardes. Es un gusto saludarles el día de hoy a todas y a todos. Saludo a la Unión de Periodistas que han hecho esta invitación a través de sus redes sociales para poder llevar este ejercicio democrático. También saludo a mis compañeras y a mis compañeros que el día de hoy están aquí presentes. Soy Leopoldo Zárate García, un abogado tlaxcalteca originario de Ixtacuistla de Mariano, Matamoros. Soy un abogado con 27 años de formación en el derecho. He servido en varios lugares del servicio público, desde el ámbito de la docencia, defensor público, secretario de acuerdos. He participado en órganos nacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y actualmente en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Esto me brinda al día de hoy una visión para poder establecer que el rol que desempeñará este tribunal, que es un tribunal nuevo, autónomo y que sus decisiones serán inapelables, debe generar condiciones para prevenir, para investigar y solo en aquellos casos para poder sancionar. En todos estos casos necesariamente debe estar presente una perspectiva de derechos humanos. Cuando nos referimos a la perspectiva de derechos humanos, nos referimos a que sus actos que realiza desde este lugar deben de ser con una visión necesaria, interseccional. Hay grupos prioritarios en el Estado que necesitan ser observados y tratados con una igualdad sustantiva. Están las mujeres, están las personas originarias, están las personas migrantes necesariamente, aunque necesariamente esta perspectiva debe impregnar en el hecho de que a quien vamos a juzgar esencialmente son a las juezas, a los jueces y a las personas del servicio de administración de justicia. Continuando con esta exposición general, damos la palabra a la candidatura de José Alfredo Tamayo Escobar. Adelante. Soy José Alfredo Tamayo Escobar, tengo 38 años, nací en Apizaco y con tu voto seré magistrado del Tribunal de Disciplina en el estado de Tlaxcala. Sé cómo funciona la justicia, pero también sé cómo falla.
Es el momento de hacer que el Poder Judicial empiece a dar resultados y deje de proteger privilegios. No se trata simplemente de un discurso, se trata de hacer que la justicia verdaderamente funcione. Mi causa es clara: una justicia cercana a la gente, establecer procesos de clase mundial y capacitar y formar servidores públicos con verdadera vocación de servicio, no de oficina. Queremos un Poder Judicial honesto, eficiente y que busque en todo una preparación constante de sus servidores públicos. Al igual que tú, me he dedicado a combatir la injusticia. Tengo más de 15 años de experiencia dedicado a defender personas que, como tú, han sido víctimas de alguna injusticia. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los ciudadanos del estado de Tlaxcala que me han brindado su apoyo durante este tiempo de campaña. Tus mensajes, tus muestras de afecto, pero sobre todo tus peticiones de justicia las llevo presentes y con tu voto lo vamos a hacer realidad. Lo digo claro y fuerte, tengo experiencia y vengo a dar resultados. Este 1 de junio, en la boleta azul del Tribunal de Disciplina, con tu voto, construyamos una justicia que funcione para todas y para todos. En este mismo contexto, toca el turno y le cedemos la palabra a la candidatura que representa Emilio Vázquez Rosas. Adelante, por favor. Buenas tardes. Agradezco a la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala y a su presidente, Martín Rodríguez. Gracias por su invitación. Agradezco la presencia de mis compañeras y compañeros. Mi nombre es Emilio Vázquez Rosas, número 11 de la boleta azul. Soy joven, pero no me falta experiencia. Además de ser abogado, politólogo y activista en distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos, me he especializado en el análisis, rediseño e innovación de procesos. Durante mi carrera me he dedicado a mejorar el funcionamiento de distintas entidades de gobierno, para de esta manera lograr llevar un mejor servicio y una mejor atención a la ciudadanía. No necesitamos personas que dominen las reglas no escritas de este sistema que hoy queremos cambiar. Justamente, el anhelo de generaciones de mexicanas y mexicanos ha sido acabar con la corrupción. Necesitamos personas con un compromiso inquebrantable, con la capacidad y con la experiencia para establecer procesos claros y consolidar la transformación del Poder Judicial. ¿Cuál es el plan que aspira a representar en el Tribunal de Disciplina Judicial a la candidatura que aspira Claudia Cervantes Rosales? Hola, buenas tardes a todos. Pues yo les saludo con gusto, Claudia Cervantes Rosales. Quiero decirles que soy una abogada con 30 años de experiencia, tanto en el servicio público a nivel federal y estatal y también como litigante. Una magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial se convierte en la defensora de la independencia y la ética judicial. Este rol no es menor, al contrario. La importancia estriba en que esto va a posibilitar que los jueces y magistrados puedan conducirse con integridad, con honestidad y con ética en el ejercicio de sus funciones, garantizando que todas sus actuaciones sean con total independencia e imparcialidad. Y esto precisamente coadyuva para que la ciudadanía crea en las instituciones del Poder Judicial. Tenemos muchos retos dentro de este Tribunal de Disciplina Judicial, principalmente fomentar la ética en el ejercicio del servicio público en el Poder Judicial, también actuar con transparencia y también dentro de los aspectos principales, no solamente es tener la preparación técnica, académica, porque esto es sumamente importante, el saber identificar cuáles son las faltas administrativas para poder determinar las sanciones y llevar un procedimiento disciplinario apegado totalmente a derecho. Debemos ser respetuosos de los derechos humanos de todos los servidores públicos que pueden estar señalados por alguna falta administrativa. Y también a mí me parece muy importante que debemos fomentar la transparencia de estos procesos disciplinarios ante la ciudadanía para permitir que ellos sepan qué cauces se les está dando dentro del Tribunal de Disciplina Judicial. Desde luego que
otra parte importante que nosotros tenemos que impulsar es la independencia de los jueces y magistrados para que actúen apegados a derecho, pero sobre todo que no vean su actuar atropellado por presiones externas o internas. A sus órdenes. Claudia Cervantes Rosales. Y toca la exposición general a la candidatura de Esmeralda del Carmen Gutiérrez Barranco. Adelante. Muchas gracias por la invitación a la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala. Soy Esmeralda del Carmen Gutiérrez Barranco. Mi experiencia académica y profesional tiene ya 25 años en las dependencias del gobierno federal, estatal, 3 veces precandidata a legisladora local por el Distrito Electoral 1 y actualmente por la Distritación 7. Soy fundadora y directora general desde hace 15 años del Instituto de Ciencias e Investigación en Legislación y Jurisprudencia. Con el apoyo de mis padres y de mis hermanos lo he logrado. Todo lo que he hecho lo he hecho a base de un esfuerzo personal. Soy candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial y mi visión es que si Dios quiere y la sociedad me lo permite y llego a ser magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, quiero que se haga realidad un principio constitucional y legal que todo servidor público del Poder Judicial de Tlaxcala debe observar: el profesionalismo, la atención con amabilidad a todas y cada uno de los ciudadanos. Porque eso, definitivamente, si no hay una atención, una amabilidad, un respeto hacia la persona, eso va a trascender en los casos concretos. Esa es mi visión. Si yo llego a ser magistrada, voy a evaluar a cada uno de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, pero la evaluación como un área de oportunidad para mejorar. Voy a poner mucho hincapié, no solamente en la capacitación y en la experiencia, porque eso definitivamente es muy importante, la normatividad, y no lo dudo que actualmente esté. Voy a poner mucho hincapié en la conversión de la persona humana. Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, siempre estamos aprendiendo, siempre hay una oportunidad para ser mejor. Vota por mí. Número 3, boleta azul, Esmeralda del Carmen Gutiérrez Barranco. Iniciamos con el primer tema, ética judicial y autonomía institucional. Pasamos al primer eje temático del foro, ética judicial y autonomía institucional. Juzgar a otros integrantes del Poder Judicial no solo exige conocimiento jurídico, sino también integridad y carácter. Quien ocupa una magistratura en el Tribunal de Disciplina debe estar preparado para enfrentar presiones, vínculos personales y posibles conflictos de interés. Esta responsabilidad implica actuar con firmeza, sin favoritismos ni temores y con plena autonomía en cada decisión. Reflexionar sobre estos desafíos permite valorar la madurez ética y el compromiso institucional de cada candidatura. A Iván de la Fuente Cruz le pregunto: ¿qué retos enfrenta una persona que debe juzgar a otros jueces y magistrados y cómo debería responder ante ello? Un magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, para poder actuar con legalidad, debe conocer los principios que rigen a dicho tribunal. Como consecuencia, es innecesario saber que el hecho de poder juzgar a compañeros magistrados o a jueces tiene que ver precisamente con la necesidad de respetar sus derechos humanos. Y me refiero precisamente a el debido proceso. En ese sentido, sí, como magistrado conocemos cuáles son los principios que rigen la función judicial. Me refiero a la independencia, imparcialidad, profesionalismo. Entonces, podemos generar un ambiente total de respeto hacia los procesos y los procedimientos que en determinado momento enfrentarán quienes por alguna razón hayan cometido alguna falta o hayan desplegado alguna actividad que viole los derechos de los justiciables. Creo firmemente que el hecho de poder conocer y de implementar acciones encaminadas a garantizar una ética que respalde precisamente el correcto actuar de los servidores públicos va a permitir en determinado momento
que cada uno pueda actuar conforme a la legalidad. Por ello es que considero de manera total y sin temor alguno que el respeto irrestricto a los procedimientos debe acatarse en todo momento. Gracias. En este mismo contexto, a la candidata Norma Lidia Moreno Peña le repito la pregunta: ¿qué retos enfrenta una persona que debe juzgar a otros jueces y magistrados y cómo debería responder ante ello? Hola. Esta es la primera pregunta que yo estoy tratando de atender en cada una de mis visitas a la ciudadanía. ¿Por qué? Lo primero que preguntan es: se está creando un tribunal de disciplina judicial. Y la siguiente es: ¿y te van a dejar trabajar? ¿Vas a poder hacer las cosas? ¿Cómo lo vas a poder resolver? Así que sí, está muy bien esta pregunta porque es necesario identificar lo siguiente. Por supuesto que hay un esfuerzo adicional. No solo se trata de impartir justicia desde el Tribunal de Disciplina Judicial al personal del Poder Judicial. Se trata de mejorar los servicios en beneficio de la sociedad. ¿Por qué hablo de que es un trabajo adicional? No solo se trata de combatir malas prácticas, hay que combatir la resistencia al cambio por parte de determinado personal. Hay personal del Poder Judicial que merece, que hay que identificar para fortalecer el servicio profesional de carrera e impulsarlo con capacitación transversal, que lo sensibilice y que identifique temas de trabajo en equipo, clima laboral, liderazgo. No podemos continuar trabajando un tema de ética si hay compañeros que desconocen, no porque no lo veamos en clase, sino porque en la práctica, en la rutina diaria se nos olvida. Y el tema de la autonomía institucional, pues lo principal es fortalecer el servicio profesional de carrera que no se ha acabado, que sí existe para los otros niveles que no son los titulares de área en el juzgado. Hay que fortalecer el servicio profesional de carrera y apostarle a la especialización, pero con una capacitación transversal. El otro lado, por supuesto, es la etapa para sancionar. Gracias. Al candidato Leopoldo Zárate García le reitero la pregunta: ¿qué retos enfrenta una persona que debe juzgar a otros jueces y magistrados y cómo debería responder ante ello? Adelante. Gracias. Bueno, pues lo que se requiere es una formación consolidada en derechos humanos, la cual un servidor la tiene durante 26 años. Esta formación consolidada en derechos humanos, indicando para el Tribunal de Disciplina Judicial, implica condiciones éticas y autónomas. Refiriéndonos a la parte ética, precisamente, podríamos centrarnos en dos aspectos primordiales de nuestra Constitución: la dignidad y la no discriminación. Para juzgar, para poder resolver conflictos entre juezas y magistrados, se requiere que se les trate primeramente con dignidad desde la parte de la ética, entendiendo qué es lo bueno y lo malo. Pero también debe revisarse ese profesionalismo y esa perspectiva para entender y poder igualar en una condición sustantiva cuando se refiere a uno a las mujeres, o cuando se refiere a uno a los hombres, o cuando se refiere a uno a las personas de la diversidad, o cuando se refiera, por ejemplo, a las personas jóvenes que todavía están integrando el Poder Judicial. Y esta dignidad es lo que se requiere, esa formación consolidada. Se requiere autonomía, pero también se requiere profesionalismo en el día a día de la resolución de estos conflictos. Y por supuesto, se requiere independencia y también se requiere transparencia. Estos son los pilares sobre los cuales el Tribunal de Disciplina Judicial, un tribunal único en el mundo, nuevo en su funcionamiento, tiene nuevos retos, y que considero su servidor tiene las capacidades necesarias para poder desempeñar el cargo de magistrado si la población así me lo permite. Y esa formación consolidada, por ejemplo, me permite identificar necesariamente que debemos observar condiciones transversales entre las personas que están y también condiciones necesariamente de grupos prioritarios. Esto tendrá una justicia necesariamente válida. Y en este mismo contexto le pregunto al candidato José Alfredo Tamayo Escobar
¿Qué retos enfrenta una persona que debe juzgar a otros jueces y magistrados? ¿Y cómo debería responder a ello? Toda persona juzgadora enfrenta 3 retos principales. Debe mantener imparcialidad, estabilidad y debe garantizar el debido proceso. Al respecto, nuestro marco normativo, el artículo 109 constitucional, establece precisamente que este Tribunal de Disciplina va a tener como finalidad no solamente perseguir, porque ese es el riesgo que enfrenta un Tribunal de Disciplina que se compone por personas que ceden a presiones políticas. Corre el riesgo de convertirse en una herramienta de represión y no en un garante de la ética judicial. Nuestro deber en el Tribunal de Disciplina es el mantener la estabilidad judicial, que significa que aquellas juezas y jueces que son valientes, que aplican la ley, tengan todas las garantías para poder desempeñar su función sin miedo a una represalia. Todo juez debe tener 3 cualidades. Debe ser flexible, porque debe posibilitar que las partes ofrezcan las pruebas y que expongan su caso. Debe ser sensible, porque la resolución no debe considerar solamente los aspectos técnicos, sino también los aspectos humanos, los aspectos de género que rodean a esta decisión. Pero sobre todo, un buen juez debe ser severo y celoso del cumplimiento de su fallo, porque solo así se materializa verdaderamente la justicia. Por eso este 1 de junio, en la boleta azul del Tribunal de Disciplina del ITE, con tu voto 09, construyamos el Poder Judicial que Tlaxcala necesita. Ahora toca turno de escuchar al candidato Emilio Vázquez Rosas el cuestionamiento: ¿qué retos enfrenta una persona que debe juzgar a otros jueces y magistrados y cómo debería responder ante ello? Muchas gracias. La autonomía institucional es una de las dudas más importantes para la población en este momento. Como primera generación de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, nos vamos a enfrentar a un reto muy importante, que es establecer reglas y procedimientos claros para garantizar esa autonomía institucional. Permítanme informar un poco del contexto que viven las juezas, los jueces, magistradas y magistrados. El 67% de las personas que imparten justicia en México perciben que existen injerencias políticas en la toma de sus decisiones. Debemos reconocer que en el estado de Tlaxcala han permeado los principios del humanismo mexicano. Hemos logrado consolidarnos en el lugar 7 de 32 en límites al poder gubernamental. Sin embargo, únicamente 4 de cada 10 jueces han recibido capacitación continua sobre ética judicial. Por este motivo, me permito presentar 2 propuestas claras. La primera es capacitación y evaluación periódica del desempeño de cada una de las juezas y jueces, magistradas y magistrados. Y por supuesto, en atención a la ciudadanía, garantizar un sistema de denuncia anónima y segura. Está en nuestras manos retomar las herramientas digitales de esta generación. Y a través de ellas vamos a mejorar el servicio y la confianza de las personas en los impartidores de justicia. Le pedimos a la candidata Claudia Cervantes Rosales nos dé su postura sobre qué retos enfrenta una persona que debe juzgar a otros jueces y magistrados y cómo debería responder ante ello. Adelante. Los retos que nos enfrentamos para juzgar a otros jueces y magistrados es altísima. Definitivamente, los que estamos aquí parados como candidatas y candidatos a integrar al Tribunal de Disciplina Judicial, debemos tener claro que, por una parte, la solvencia moral que debemos mantener durante el ejercicio de nuestras funciones. Ser íntegros implica pregonar con el ejemplo. En mi caso, soy especialista en derechos humanos, cuento con una maestría en esa materia y también cuento con una maestría en anticorrupción y sistema de justicia penal. Hoy estoy formándome en negociación y mediación a través de un doctorado. Uno sigue formándose con la convicción de que ello nos permite servir mejor. En ese tema, el cargo para el que yo estoy postulada, Claudia Cervantes Rosales, nos enfrentamos a muchos retos para juzgar a jueces y magistrados. Uno de ellos es enfrentar las amenazas externas e internas, que pueden ser intereses políticos, económicos, sociales, inclusive la presión mediática. Debemos tener una
decisión firme basada en el conocimiento. Considero muy importante también que el conocer el trámite del procedimiento disciplinario en donde atendemos las quejas de la ciudadanía y tenemos que analizar las faltas administrativas de los servidores públicos, debemos analizar el contexto para que también en el momento de investigar respetemos invariablemente el debido proceso y las garantías que toda persona, todo servidor público debe tener en la substanciación. Pero algo muy claro, que debemos conocer también las sanciones a las que ellos se pueden hacer acreedores, la racionalidad y también la proporcionalidad en la imposición de las sanciones es elemental para que podamos decir que dentro de este tribunal cumplimos con la ley y con la justicia. En este primer cuestionamiento le pedimos a la candidata Esmeralda del Carmen Gutiérrez Barranco nos dé su postura sobre qué retos enfrenta una persona que debe juzgar a otros jueces y magistrados y cómo debería responder ante ello. La escuchamos. Gracias. Claro que el reto es difícil, pues estamos hablando de personas que llevan años ahí en el Poder Judicial de Tlaxcala. Hay que refrescar el Poder Judicial de Tlaxcala. La ética, en su concepto evolucionado, quiere decir carácter, modo de ser. Si me voy a enfrentar a esos retos, voy a necesitar la paciencia, saber escuchar, pero sobre todo yo invito, ¿sí?, a quienes integran el Poder Judicial de Tlaxcala, que reconozcamos nuestras faltas. Todos somos personas con errores. Yo propongo llevar un expediente disciplinario muy particular, como en la medicina. ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está la enfermedad de la persona? La capacitación debe ser también psicológica, psiquiátrica, ¿sí?, que no nos dé pena, que no nos dé temor, al contrario, vamos a reconocer primero nuestras faltas, nuestros errores, y ahí tenemos un área de oportunidad para mejorar. Yo creo que cada uno de nosotros como personas siempre queremos mejorar, tener una salud física, mental y espiritual. Yo creo que es el momento de reflexionar esa parte y ese va a ser mi gran reto, tener esa empatía hacia los demás, tener las puertas abiertas para que les atienda y precisamente ese va a ser mi gran reto. Las relaciones humanas son un gran reto, pero si todos en equipo o quienes quieran mejorar así lo desean, pues vamos a tener un mejor Poder Judicial que va a trascender al beneficio de la sociedad y de cualquier ser vivo. Muchas gracias. Nuestro siguiente tema es clasificación y sanción de faltas administrativas. Las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial deben proteger la integridad del Poder Judicial, pero también respetar los derechos de las personas juzgadas. No se trata solo de castigar, sino de hacerlo con justicia, con sensibilidad y fundamento. Una resolución eficaz es aquella que es clara, proporcional y respetuosa, tanto con la legalidad como con la dignidad humana. Por eso es importante reflexionar sobre cómo lograr ese equilibrio entre autoridad y humanidad. La pregunta para el candidato Iván de la Fuente Cruz es: ¿cómo se puede lograr que las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial sean contundentes, pero también justas y de carácter humano? Para lograr que las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial sean justas, es necesario que este tribunal sea integrado por personas que conocen del procedimiento de responsabilidad administrativa. En este sentido, solo respetando los derechos de las partes, en este caso, de los servidores públicos, jueces o magistrados, que en determinado momento puedan incurrir en faltas, podrán tener la garantía y la certeza de que efectivamente se está resolviendo de manera adecuada. Pero para que una decisión sea contundente, debemos tener en mente lo que hoy se conoce como el derecho a entender. Debemos pasar de un derecho donde la ciudadanía
pueda conocer las decisiones, a un derecho, a una idea donde esa decisión pueda ser entendida no solo por el servidor público, sino por la sociedad misma. Creo firmemente que la transparencia en las decisiones judiciales debe ser un pilar fundamental para este tribunal, y solo explicando de manera correcta, garantizando el respeto irrestricto de los procedimientos y como consecuencia garantizar los derechos de las partes, podremos obtener un tribunal cuyas decisiones sean incuestionables. Por ello, me atrevo a pedirte el día de hoy, Iván de la Fuente Cruz, que me consideres en la planilla azul el próximo 1 de junio. Encabezo la lista del lado derecho. Mi número es el 07. Yo estoy por la idea de transparentar las decisiones a través de un lenguaje ciudadano, un lenguaje en el que todas las personas podamos comprender y entender cuál es la decisión que se toma. Debemos pasar de un lenguaje técnico-jurídico a un lenguaje ciudadano. Al inicio de este foro dimos a conocer las reglas del mismo. No se puede utilizar teléfono celular ni tampoco ponerlo en la mesa de este debate. Le pedimos que lo ingresen a sus bolsos y no lo tengan en la mesa, por favor, respetando las reglas que consideramos al inicio de este foro. Retomamos la segunda pregunta y le pedimos a la candidata Norma Lidia Moreno Peña nos dé a conocer cómo se puede lograr que las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial sean contundentes, pero también justas y de carácter humano. Hola, gracias por la pregunta. Pues la primera parte tiene que ver con la capacitación. Actualmente el Poder Judicial recibe mucha capacitación en materia jurídica, pero no en temas donde se sensibiliza al personal sobre la eficacia de las resoluciones y sobre el seguimiento que hay que dar puntual para su cumplimiento. Un derecho que solo queda en letra, pues es letra muerta, ¿no? Hay que llevarlo a la aplicación y a la supervisión de su cumplimiento. Este Tribunal de Disciplina Judicial, precisamente, una de sus propuestas es crear áreas de supervisión, de visitadurías más cotidianas, más cercanas a las áreas juzgadoras. Y bueno, entonces hay que hacer un trabajo no solamente operativo desde el Tribunal de Disciplina Judicial para identificar áreas de oportunidad, ver qué se fortalece con capacitación, pero la otra es identificar y elegir por parte de la ciudadanía a quienes vamos a conformar este tribunal. Considero que el perfil de su servidor aporta. Tuve la oportunidad de hacer la estancia doctoral en una corte en donde se resuelven muchos temas, incluyendo temas comunitarios, ¿no? Temas de derechos humanos tan diversos como la salud, como el medio ambiente, como el derecho al agua. Entonces, hay que garantizar sobre todo el cumplimiento de las resoluciones e identificar al personal capacitado y especializado y fortalecer también, apostarle a la especialización en el personal. Eso también ayuda. Gracias. Toca el turno de escuchar al candidato Leopoldo Zárate García. Ante la pregunta, ¿cómo se puede lograr que las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial sean contundentes, pero también justas y humanas? Adelante. Gracias. Zárate García Leopoldo, boleta azul, número 12. ¿Cómo se puede lograr? Se puede lograr proponiendo 3 condiciones específicas. 1, reglas claras. 2, reglas predecibles. 3, proporcionales y además, como lo marca la Constitución, ponderables necesariamente. Para ello es fundamental que existan criterios técnicos y que estos criterios técnicos puedan clasificar las sanciones y las faltas, porque debemos, por ejemplo, tener claro que hay faltas leves, que hay faltas graves, que hay faltas de corrupción o actos de corrupción que van a ser sancionados, donde principalmente tendrá incidencia este tribunal, y aquellas faltas de violaciones sistémicas a los derechos humanos.
Y habría que entenderlo con estas reglas claras, predecibles y proporcionales, porque necesariamente tenemos que tener presente que, por ejemplo, las faltas graves regularmente están a cargo de los órganos internos de control, que las faltas graves regularmente las conoce el Tribunal de Justicia Administrativa y en algunos casos se convierten en delitos. Entonces, el campo de acción de los actos de corrupción son esencialmente los que nos corresponderán. Si nosotros logramos esta clasificación, pues necesariamente estaremos logrando los momentos de nuestro trabajo cotidiano en el Tribunal de Disciplina Judicial, donde muy seguramente este 1 de junio me asumo. En este caso, me refiero a los actos de prevención, me refiero a los actos de investigación que se tienen que llevar a cabo y a los actos de sanción. También hay que tener presente que puede ser esta sanción desde una amonestación hasta una destitución. Y dejo abierta la circunstancia porque para la destitución nos vamos a enfrentar que como vamos a ser electos por el voto público, posiblemente tendrá que iniciarse un juicio político. Candidato José Alfredo Tamayo Escobar, ¿cómo se puede lograr que las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial sean contundentes, pero también sean justas y humanas? Gracias. Para tener este equilibrio precisamente entre humanismo y autoridad, no debe atenderse a criterios. Las normas tienen que estar previamente establecidas antes del hecho. Lo que debemos distinguir son las etapas de investigación y de instrucción que corresponden a la facultad sancionadora del Tribunal de Disciplina. En estas etapas de investigación y de instrucción cabe el humanismo, porque como lo señalé en un principio, debe tenerse, en primer lugar, flexibilidad por parte de los juzgadores para que las partes puedan exponer y defenderse frente a una acusación que les hace el Estado. Esto debe garantizar también el debido proceso, que significa que cada persona que sea objeto de una imputación tenga la posibilidad de defenderse, pues no es tarea menor pelear contra el Estado. Pero posterior a estas etapas viene el momento de la autoridad, viene una etapa de resolución y de ejecución de la sentencia. En ese caso, los jueces, como lo he señalado, deben actuar con severidad, porque si la sentencia no se materializa, no podemos tener un cumplimiento y una protección real y efectiva de la justicia. Soy José Alfredo Tamayo Escobar. Este 1 de junio, en la boleta azul del Tribunal de Disciplina del ITE, vota 09. Construyamos juntos un poder judicial que actúe con humanismo y sobre todo con autoridad para proteger tus derechos y defenderte contra los abusos de autoridad. Muchas gracias. Le pido al candidato Emilio Vázquez Rosas que nos comente cómo se puede lograr que las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial sean contundentes, pero también sean justas y humanas. Gracias. Hablemos claro. La impunidad solo es posible cuando quienes quebrantan la ley saben que no existe castigo. Todas y todos los mexicanos sabemos lo que es sentirnos impotentes ante la injusticia. Todos conocemos a alguien que ha estado en riesgo o que ha perdido su patrimonio e incluso su libertad por un sistema lento, omiso y corrompido. Con base en información de la Auditoría Superior de la Federación, una de cada 3 sanciones graves se revierte por la falta de criterios uniformes. Muchas veces, como abogadas y abogados, no nos damos cuenta de que las personas no están familiarizadas con el lenguaje que hablamos. Es por eso que lo primero es establecer protocolos y criterios homogéneos para los procedimientos de sanción y generar una campaña permanente para que todas y todos los tlaxcaltecas conozcan cuáles son los criterios con los que juzgará el Tribunal de Disciplina Judicial. Desde Tlaxcala, además, tenemos la oportunidad de trabajar y ser uno de los primeros estados en proponer un mecanismo eficiente que nos permita erradicar la impunidad. Toca el turno a la candidatura número 6, Claudia Cervantes Rosales. ¿Cómo se puede lograr que las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial sean contundentes, pero también
sean justas y humanas. Gracias. Soy Claudia Cervantes Rosales, soy la número 1 en disciplina, folio 01, boleta azul. ¿Cómo logramos que sean contundentes y justas? Principalmente, la construcción de una resolución del Tribunal de Disciplina Judicial debe fundarse y motivarse adecuadamente. Esto implica y obliga que todos los que estamos aquí sentados como candidatos a magistrados y magistradas tengamos el conocimiento, no solamente en la normativa local, nacional e inclusive de tratados internacionales que funden nuestras determinaciones. Tratados internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos. Todo ese acervo normativo debemos conocerlos para que en el momento de emitir las resoluciones la ciudadanía sepa por qué se toma la decisión, con base en qué y sobre todo determinar la proporcionalidad de las sanciones. He insistido que el respeto de los derechos humanos debe ser irrestricto también para los servidores públicos que son sujetos a un procedimiento disciplinario. Conocer cuáles son las faltas graves y no graves, para que en la medida de ello sepamos qué tipo de sanción se va a aplicar a cada persona que esté sujeta a estos procedimientos. ¿Cómo podemos ser justos en la toma de decisiones? Precisamente con conocimiento y también con empatía y sensibilidad. Un servidor público que está sujeto a un procedimiento disciplinario pone en riesgo su reputación, su prestigio, y es un ser humano como nosotros. No podemos apartarnos definitivamente de que la decisión que tome el Tribunal de Disciplina Judicial puede impactar directamente a la vida personal del servidor público que está señalado por una falta, sea grave o no grave. Podemos poner un límite, claro que sí, su servidora, Claudia Cervantes Rosales. Y finalmente, ¿cómo se puede lograr que las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial sean contundentes pero también justas y humanas? Le pregunto a Esmeralda del Carmen Gutiérrez Barranco. Bien, primero, pues debe de haber una muy importante visión de las dimensiones que señala la Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos como norma de aplicación concurrente a nivel nacional. Ahí precisamente viene la clasificación entre graves, no graves y de particulares. Son tres la clasificación. Ahora, si un servidor público del Poder Judicial de Tlaxcala está tratando mal a una persona, pues la sanción va a ser proporcional y va a haber una ponderación de acuerdo a la falta que cometió. Por ejemplo, a una persona se le amonesta, se le dice, a ver, ven para acá, juez, oficial, diligenciario, secretario, magistrado, ¿sí? Entonces, ahí estamos brindando una pizca de justicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la falta es no grave en este caso. Trató mal al ciudadano, mandamos a traer a las partes, en este caso, ¿sí? Y que haya una amonestación. Ahora, por eso es importante, yo digo, debemos todos de reconocer, ¿verdad?, cuáles son nuestros puntos en los cuales hay que mejorar. Siempre vamos a poner mucho hincapié, en este caso, en la comunicación y en la empatía. Soy Esmeralda del Carmen Gutiérrez Barranco, candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. Dame la confianza, ciudadanía, y vota por mí el 1 de junio, boleta color azul claro, número 3, porque yo soy una ciudadana como tú. También he vivido el maltrato en juzgados y tribunales, no solamente como persona, también como abogada, y creo que se necesita refrescar e imponer las sanciones de acuerdo a la gravedad o no gravedad de cada una, y a los particulares que también trasciende de acuerdo a la reforma que hubo, porque el Tribunal de Disciplina Judicial precisamente tiene esa función, sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Pues vamos avanzando en este ejercicio, ahora con el tercer tema, debido proceso y derechos humanos en la función disciplinaria. El Tribunal de Disciplina debe garantizar que sus resoluciones sean justas y libres de cualquier interés político o personal. Si el procedimiento se usa para castigar a alguien por razones ajenas a la legalidad, se pone en riesgo la integridad del Poder Judicial y se pierde la confianza ciudadana. Por eso es fundamental
que sus decisiones estén bien fundamentadas, sean imparciales y estén protegidas contra influencias indebidas. Le pregunto a Iván de la Fuente Cruz, ¿cómo puede el Tribunal de Disciplina asegurar que el procedimiento no se use con fines políticos o para afectar injustamente a alguien dentro del Poder Judicial? Adelante. Gracias. En primer lugar, es importante que quienes asumamos como magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial seamos conscientes de la responsabilidad que implica este cargo. Lo he reiterado, lo he dicho. Sobre este tribunal recae una gran responsabilidad de que la reforma en materia judicial sea efectiva, sea correcta. Por ello, considero que los procedimientos deben garantizar en determinado momento que quien es objeto de un procedimiento de responsabilidad administrativa deba tener las condiciones necesarias para una debida defensa. Un magistrado que no tiene valores, y me voy al tema de los valores porque son fundamentales, si un magistrado carece de valores, pero sobre todo de ética en el actuar profesional, es porque no conoce los principios que debe regir su actuar. Y me refiero precisamente a que la autonomía o la independencia judicial debe ser un pilar fundamental en el ejercicio de este tribunal. Solo así vamos a poder evitar las amenazas o las injerencias externas. Esto está respaldado a través de tu voto. Con tu confianza no habrá la posibilidad de que ninguna fuerza externa pueda inmiscuirse en los asuntos del Tribunal de Disciplina Judicial y mucho menos afectar nuestra independencia. Ahora sí tenemos el respaldo de la ciudadanía y vamos a actuar firmes y vamos a actuar conforme a derecho. Soy Iván de la Fuente Cruz, encabezo la lista de los hombres, estoy en la boleta azul. Vota 07. Candidata Norma Lidia Moreno Peña, ¿cómo puede el Tribunal de Disciplina asegurar que el procedimiento no se use con fines políticos o para afectar injustamente a alguien dentro del Poder Judicial? Adelante. Gracias. Esta reforma judicial ya previno esta situación de la siguiente forma. Desaparece el Consejo de la Judicatura en lo federal y en lo local para crear este Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Cuál es la finalidad? Que se deje ser juez y parte de quien resuelve o puede sancionar al personal del Poder Judicial. Y en el caso de nuestro Estado, que seamos 3 magistrados, 2 mujeres y un varón, los que tomemos en forma colegiada la decisión de cómo resolver la situación de determinado personal, ya sin la intervención de quien preside el Poder Judicial local en nuestro caso. Una propuesta que tengo es que es necesario definir las reglas de este Tribunal de Disciplina Judicial. A nivel federal ya se tiene una pauta con la reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el estado de Tlaxcala ya se hizo lo propio, pero no es suficiente. Hay que definir las reglas de actuación de este tribunal, dando participación a la ciudadanía, también a los estudiantes y universidades, estudiantes de Derecho y universidades, por supuesto. Y hay que involucrar al personal jurídico, a los profesionistas del derecho, a los operativos del derecho. ¿Por qué? Porque en mis visitas lo que más he encontrado no solo es reclamo de la actuación del Poder Judicial, también hay mucho reclamo de los abogados que estamos fuera del Poder Judicial y estamos quedando a deberle a la ciudadanía. Hay que crear las reglas del juego, sí, con la intervención de todos, identificando las necesidades y lo que hay que mejorar en beneficio de todos. No se trata de tener un tribunal inquisitivo, más bien un tribunal que ayude a mejorar el servicio y que a todos nos permita crecer hablando profesionalmente. Gracias. ¿Cómo puede el Tribunal de Disciplina asegurar que el procedimiento no se use con fines políticos
o para afectar injustamente a alguien dentro del Poder Judicial. Candidato Leopoldo Zárate García, adelante. Sí, claro, les habla Zárate García Leopoldo, número 12, boleta azul. Bueno, la forma en la cual se puede solventar, y las reglas están establecidas, es que este tribunal tendrá necesariamente autonomía. Y ese es el punto de partida. Y aparte de la autonomía, necesariamente en el desarrollo del ejercicio cotidiano de este tribunal, tendríamos que privilegiar la transparencia, pero también el debido proceso, que es sumamente necesario en este contexto. Pero hay otro punto importante: tendremos que dar máxima publicidad a todo acto que el tribunal tenga. ¿Y por qué no? Podemos incluir también la oralidad como un mecanismo que al día de hoy ha permitido, a través de audiencias públicas, que la población conozca el actuar de los justiciables, de los jueces en estas salas de oralidad. Y, por supuesto, tenemos que innovar, tenemos que ir más allá. Somos de los pocos estados en la República Mexicana que no hay un número suficiente de procedimientos en línea. Y esto es importante porque se acerca la justicia, se acercan estos mecanismos hacia los justiciables, que en este caso, cuando digo justiciables, no me estoy refiriendo a la ciudadanía, porque nuestro tribunal es el encargado en específico de poder llevar a cabo la condición de las conductas de las juezas, los jueces y los magistrados. Y también quiero dejar claro que es importante que se asuma en el día a día el lenguaje incluyente, un lenguaje inclusivo y, por supuesto, una perspectiva de género, porque ya se ha mencionado, lo que no se menciona, lo que no se refiere es invisible. Por ello es importante que entonces existan estas reglas claras, estas reglas predecibles, proporcionales, ponderables, y a través de la transparencia y la autonomía será posible el poder lograr este cometido. Es cuanto. Es momento de escuchar al candidato José Alfredo Tamayo Escobar. La pregunta es: ¿cómo puede el Tribunal de Disciplina asegurar que el procedimiento no se use con fines políticos o para afectar injustamente a alguien dentro del Poder Judicial? Lo escuchamos. Este Tribunal de Disciplina, para poder responder directamente y poder ejercer su función sin fines políticos, tiene que gozar de independencia plena. Esa es la respuesta. Independencia significa que no esté subordinado a ninguna otra condición, que no escuche a las presiones externas de quienes quieren utilizar este tribunal de forma inquisidora o de forma represora. El Tribunal de Disciplina Judicial debe actuar, y hay precedentes establecidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy importantes. Quiero referirme a dos: a Pitts Barbera y Reverón Trujillo contra Venezuela. Estos casos destacan la importancia de tener tribunales independientes y que en el caso de que existan sanciones hacia quienes desempeñan las tareas de ser juezas y jueces, tengan garantizado no solamente el debido proceso, sino que quienes toman las decisiones no estén sujetos a influencias políticas. Esta elección nos permitirá cumplir con ese objetivo porque los candidatos no pertenecemos a ningún partido político. Esa es la manera en la que garantizamos que estas resoluciones no tengan fines políticos y que quienes tomemos las decisiones no hagamos caso de presiones externas. Por eso es importante destacar que no solamente debemos preocuparnos por el diseño institucional, sino por la conformación humana, por quienes estaremos en ese tribunal. Por eso te pido, este 1 de junio, en la boleta azul del Tribunal de Disciplina Judicial del ITE, vota 09. Construyamos un poder judicial y pongámoslo en marcha. Ahora le preguntamos al candidato Emilio Vázquez Rosas cómo puede el Tribunal de Disciplina asegurar que el procedimiento no se use con fines políticos o para afectar injustamente a alguien dentro del Poder Judicial. Lo escuchamos. Muchas gracias. Además, el tema de esta ronda, que es debido proceso y derechos humanos en el ámbito disciplinario, nos preguntan cómo vamos a evitar que las sanciones del tribunal no recaigan o no se vean intervenidas por presiones políticas o que lleven fines políticos. Me gustaría recordarle a todas y a todos
que los jueces y magistrados que seremos electos este 1 de junio nos vamos a deber al pueblo, y será el pueblo quien observe nuestro proceder, y deberemos encargarnos de que cada una de las resoluciones tenga máxima publicidad y que todas y todos los tlaxcaltecas conozcan cuál ha sido el sentido de nuestra resolución y los criterios que hemos utilizado. Ahora bien, hablando de una cuestión un poco más técnica, en 2022 se reportaron más de 1,200 procedimientos disciplinarios en órganos públicos sin una defensa legal efectiva. Ya hablamos de impunidad. Lo que acabo de decir significa que estas 1,200 personas no tuvieron acceso a la justicia. Lamentablemente en nuestro país la justicia sigue siendo un privilegio de las personas que la pueden pagar. Por este motivo, una de mis propuestas principales es buscar los mecanismos para establecer una defensoría pública especializada en procedimientos disciplinarios relacionados con este tribunal, para garantizar la representación legal gratuita a los servidores públicos en los procesos administrativos sancionadores. Nuestro reto es equilibrar la eficiencia sancionadora con la protección de los derechos, y esto de ninguna manera limita la capacidad de este tribunal para impartir justicia. Por supuesto, debemos garantizar que se juzgará con estándares de prueba, con enfoque en derechos humanos, y además implementar el uso obligatorio de notificación electrónica y de expedientes digitales. De esta manera aseguramos el acceso permanente a estos expedientes y notificaciones. En este mismo contexto, le preguntamos a la candidata Claudia Cervantes Rosales cómo puede el Tribunal de Disciplina asegurar que el procedimiento no se usa con fines políticos o para afectar injustamente a alguien dentro del Poder Judicial. La escuchamos. Claudia Cervantes Rosales, folio 01 en la boleta azul. Soy la número 1 en disciplina. ¿Qué quiero decirles al respecto? Precisamente este Tribunal de Disciplina Judicial no puede permitir convertirse en un instrumento de venganza de nadie, ni por fines políticos, ni por fines mediáticos, ni por fines de ninguna naturaleza. Considero muy importante que las personas que ocupemos esos cargos tengamos una amplia solvencia moral, que tengamos independencia en la toma de nuestras decisiones. Esto va a garantizar que el Tribunal de Disciplina Judicial desahogue los procedimientos de manera libre, autónoma, independiente, imparcial, y esto garantiza, por supuesto, la observancia de los derechos humanos, no solamente para los servidores públicos que estén sujetos a un procedimiento de esta naturaleza, sino también de la ciudadanía, el derecho humano de una administración pública correcta. Quiero decirles que también dentro de este aspecto en el que nos estamos vinculando con la pregunta, es que en muchas ocasiones efectivamente el procedimiento disciplinario se utiliza como venganza. Y ahora tenemos una oportunidad grandísima, los ciudadanos y ciudadanas que me siguen a través de este medio, para que el día 1 de junio vayamos a depositar nuestro voto, confiando en que este tribunal, con todas sus virtudes, podamos lograr la autonomía no solamente de gestión técnica y presupuestaria, que también nos puede dar la independencia suficiente para que no estemos sujetos a ninguna influencia externa. A nivel interno, por supuesto que también debemos tener claros, todos los que lleguemos a este tribunal, que la objetividad y la imparcialidad en la toma de nuestras decisiones debe regir nuestro actuar. Claudia Cervantes Rosales, folio 01, boleta azul. Gracias. Para el cierre de esta tercera ronda de preguntas, le preguntamos a la candidata Esmeralda del Carmen Gutiérrez Barranco, ¿de qué manera, cómo puede el Tribunal de Disciplina asegurar que el procedimiento no se use con fines políticos o para afectar injustamente a alguien dentro del Poder Judicial? Escuchamos su respuesta. Gracias. Soy Gutiérrez Barranco, Esmeralda del Carmen, boleta azul claro, número 3, candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. Lo primero, lo más importante, como lo he comentado, es la empatía. Yo propongo que si Dios quiere y la sociedad me lo permite y llego a ser magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, voy a escuchar a todos y a todas. En la ciencia política, el ser humano es un son politicón. Voy a hablar de realidades,
nosotros los tlaxcaltecas somos muy inteligentes y por tal motivo, ¿sí?, no tenemos los problemas tan grandes como otros estados de la República Mexicana. La mayoría nos conocemos. El poder es uno solo. Yo creo que ahí está el punto toral de esta cuestión. Las funciones son tres: la judicial, la legislativa y la ejecutiva. Si nosotros queremos otorgar un servicio que llegue a dar una pizca de justicia y que no sea el cargo para venganzas o para ciertos intereses personales, etcétera, de otra naturaleza, lo que debemos es escuchar y tener las puertas abiertas. Eso nos va a garantizar, ¿sí?, que escuchemos a las partes y además no cometer atropellos, porque precisamente se trata de que este Tribunal de Disciplina Judicial erradique también los formalismos y tenga también una cuestión de sencillez. Ahí está la normatividad, pero no se requiere solo de la normatividad, de la capacitación, de la experiencia, se requiere también de la comunicación y del reconocimiento de lo que somos como personas. Cuando haya ese reconocimiento, va a haber entonces una cuestión de mejora y entonces vamos a asegurarlo. Cerramos el foro con la intervención final de cada candidatura. Tendrán 2 minutos para emitir su mensaje de cierre a la ciudadanía. Es momento de escuchar al candidato Iván de la Fuente Cruz. Adelante. Gracias. Soy el único que conoce de justicia abierta. Lo sostengo y lo reafirmo. Justicia abierta implica transparentar las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial. Justicia abierta implica transitar de un lenguaje técnico-jurídico a un lenguaje ciudadano. Con ello te garantizo el derecho a entender. Te ofrezco un tribunal que constantemente se esté capacitando. Por ello, creo necesario que quienes asuman como servidores públicos en este tribunal existan requisitos de ingreso y de permanencia. Te ofrezco un tribunal que combata de manera efectiva la corrupción. Este tribunal debe ser integrado por personas que conocen de justicia abierta, porque no basta conocer la ley en cuanto a procedimientos de responsabilidad administrativa. No basta conocer procedimientos de evaluación que en determinado momento serán sujetos jueces y magistrados. Iván de la Fuente Cruz te propone que el Tribunal de Justicia, que el Tribunal de Disciplina Judicial sea el primero en implementar un modelo de justicia abierta y que este modelo pueda ser replicado en otros tribunales. Iván de la Fuente Cruz se encuentra encabezando la boleta del lado derecho y es el 07. Te propongo que juntos podamos construir en Tlaxcala una mejor justicia en beneficio de la sociedad tlaxcalteca y que sea referente no solo a nivel estatal. ¿Por qué no decirlo? Podemos ser referentes a nivel nacional si se elige a la persona correcta. Por ello, te pido tu voto el próximo 1 de junio. Iván de la Fuente Cruz, marcando 07 en la boleta azul. Muchísimas gracias. Le pedimos a la candidata Norma Lidia Moreno Peña nos dé su intervención final. Este mensaje de cierre a la ciudadanía. La corrupción no es exclusiva del Poder Judicial. Está inserta en distintos sectores y también en la sociedad, como lo he podido ir corroborando en mis recorridos. Mi propuesta de trabajo es sumar para prevenir e identificar riesgos administrativos que generen conductas indebidas en el servicio del Poder Judicial que se brinda a la ciudadanía. El personal del Poder Judicial, los operadores del derecho, y ya lo decía yo, también los estudiantes del derecho, necesitamos trabajar en conjunto. Este Tribunal de Disciplina Judicial requiere trabajar en equipo con todos. No soy ninguna abogada improvisada. Inicié mi formación profesional también en el Poder Judicial. Y además tengo 23 años resolviendo resoluciones administrativas de juicios contenciosos administrativos que protegen el derecho a tu salud.
No solo desde el Poder Judicial se imparte justicia. He dado resultados a la ciudadanía, no solo con mi formación académica y con mi experiencia laboral. También puedo sumar con la experiencia que tengo en el manejo de control interno, temas de transparencia y de sistemas de gestión de calidad. Sé que puedo sumar y contribuir a la creación de este Tribunal de Disciplina Judicial hecho para todos, para el personal del Poder Judicial, para los operativos del derecho, para los estudiantes del derecho y para toda la ciudadanía en general que tiene muchas necesidades pendientes desde la justicia que resolver. Gracias. Ahora le pedimos al candidato Leopoldo Zárate García nos dé su mensaje de cierre dirigido a la ciudadanía. Gracias, Zárate García Leopoldo, boleta azul número 12. Ciudadanas y ciudadanos, nos encontramos a 11 días de la jornada electoral extraordinaria. Una jornada única y además una jornada que por primera ocasión se va a vivir en el estado de Tlaxcala. En ese contexto, quiero agradecer el día de hoy a las amigas, a los amigos que hemos contactado, que hemos platicado, que hemos hecho videollamadas, que me han escrito por las diferentes redes sociales, que me han abierto las puertas de su casa. Quiero agradecer a las barras que me han abierto la puerta para poderlas escuchar y documentar todas sus peticiones. Quiero agradecer a la población en general porque cada día, cada caminata nos genera circunstancias para poder documentarlas y llevarlas a su implementación. Por ello, un ciudadano, su servidor, originario de Ixtacuistla, ciudadano tlaxcalteca, ustedes me conocen desde hace 27 años en el ámbito de la justicia y en el servicio público, porque así me lo han manifestado en el día a día. El día de hoy me dirijo a ustedes para pedirles de manera comedida, de manera respetuosa, de manera amable, que revisen estos perfiles que el día de hoy estamos acá y los que estamos participando en el proceso, vayan a votar, tomen la mejor decisión y pedirles que voten por el número 12, Zárate García Leopoldo, boleta azul, por un tribunal de disciplina judicial con integridad. Muchas gracias. Ahora escuchamos al candidato José Alfredo Tamayo Escobar en este mensaje de cierre enfocado a la ciudadanía. Adelante. Soy José Alfredo Tamayo Escobar. Con tu voto, seré magistrado del Tribunal de Disciplina de Tlaxcala. El Tribunal de Disciplina Judicial, como has escuchado hoy, sirve para que en aquel lugar donde no te atiendan, donde no exista justicia o donde te quieran sancionar por exigir lo que te corresponde, exista un tribunal que te defienda, un tribunal que actúe con celeridad y sobre todo con sentido humano. El día de hoy has podido escuchar entre aquellos que quieren improvisar y has podido escuchar mi experiencia y conocimiento en este tribunal. Por ello, hoy todos los mexicanos estaremos participando en una elección histórica. Vamos a elegir por primera vez a jueces y magistrados que tendrán la responsabilidad de decidir sobre tu patrimonio, sobre tu libertad y sobre tu familia. Esto no es un asunto menor. Por eso te pido que una vez que has conocido los perfiles, que nos has escuchado, seas un ciudadano activo, que nos ayudes a promover esta elección judicial y que todos participemos para elegir a los mejores perfiles, a los más preparados. Por eso, te pido que reflexiones el día de hoy tu voto. El 1 de junio te entregarán 13 boletas. De esas 13 boletas, te pido que encuentres la que corresponde al Tribunal de Disciplina Judicial. Del lado izquierdo vas a poder elegir 2 mujeres y del lado derecho te pido que votes con el número 09 para que construyamos juntos un poder judicial que sea verdaderamente cercano, una justicia que sirva verdaderamente a los tlaxcaltecas y para que construyamos un referente de disciplina en todo el país. Muchísimas gracias. Candidato Emilio Vázquez Rosas, a partir de este momento tienes 2 minutos para emitir un mensaje de cierre a la ciudadanía. Adelante.
Mi nombre es Emilio Vázquez Rosas, candidato 11 de la boleta azul. Soy un joven con experiencia en los rubros específicos que requiere el Tribunal de Disciplina Judicial. Mi solvencia profesional y moral la finco en el dicho de las compañeras y compañeros con los que he tenido el gusto de compartir espacios de trabajo. Me caracterizo por ser una persona que jamás abandona un tema, por muy difícil, por muy cansado, por muy tedioso que éste sea, hasta verlo concluido. Vamos a consolidar juntas y juntos la transformación del Poder Judicial en Tlaxcala. Muchas gracias. A continuación, Claudia Cervantes Rosas cuenta con 2 minutos para emitir un mensaje de cierre a la ciudadanía. Soy tu amiga Claudia Cervantes Rosales, soy la número 1 en disciplina. Y justamente hoy quiero invitarte a ti, que me ves a través de este medio, y además te quiero invitar a que tú hables con tu familia, con tus familiares, con tus vecinos, con tus conocidos, y les digas que el 1 de junio vayamos a votar por el folio 01 en el Tribunal de Disciplina Judicial. Hoy estoy convencida que no solamente he aprendido que el conocimiento nos ayuda a servir mejor, sino que también la sensibilidad que uno va teniendo a lo largo de la experiencia profesional, atendiendo a sectores vulnerables como campesinos, a mujeres, a niños, niñas y adolescentes y a los grupos originarios, nos da la posibilidad de representar bien en el Tribunal de Disciplina Judicial. Hoy tenemos un reto muy importante como ciudadanía para elegir a las y los mejores. Claudia Cervantes Rosales tiene la solvencia moral para pedirte el voto, porque soy una mujer independiente, que no se deja sobornar, y sobre todo que mi trayectoria y mi desempeño profesional lo avalan. Hoy quiero pedirte que también seas la voz de quien te habla. Te agradezco que cuando he caminado por tus calles y he tocado tu puerta, me has abierto con mucho interés, y cuando platicamos he entendido que estás preocupado y que a veces estás decepcionado de lo que recibes como atención en el Poder Judicial. Hoy quiero comprometerme contigo a que hagamos un cambio para el bien de Tlaxcala, un cambio para el bien de la ciudadanía de nuestro estado. Yo quiero tener un estado igual que tú, tranquilo, con un sistema judicial férreo, que no se deje sobornar y tampoco se deje influir por presiones de ninguna naturaleza. Te pido que me des esa oportunidad de servirte como magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. Toca el turno de Esmeralda del Carmen Gutiérrez Barranco para emitir un mensaje final hasta por 2 minutos de frente a la ciudadanía. Ciudadanas y ciudadanos del estado de Tlaxcala, denme la oportunidad de ser tu magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial y vota por mí este 1 de junio. Voy a aparecer en la boleta azul claro, número 3, Gutiérrez Barranco Esmeralda del Carmen. Propongo que el paradigma en el cual se te atienda en el Tribunal de Disciplina Judicial no solo observe el individualismo, sino a la colectividad. El trinomio Tribunal de Disciplina Judicial, para que funcione, debe también incorporar 2 grandes elementos: las y los ciudadanos y los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. ¿Para qué? Para que funcione y se le otorgue una pizca de justicia a la sociedad. Muchas gracias, porque he visitado las cabeceras municipales y me he dado cuenta del reclamo de la sociedad. Me he dado cuenta que al igual que tú, como yo que soy ciudadana, sí, hemos padecido esta situación de juicios largos a los que hay que darle celeridad. Hay que desempolvar aquellos casos que por un robo de pan compurgan 50 años, pero sobre todo la atención de empatía y amabilidad, en la que pongo mucho hincapié como principio fundamental del servidor público, del Poder Judicial, el profesionalismo y las puertas abiertas de tu magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. Muchas gracias, ciudadanas y ciudadanos, amigos todos, porque mi
visión va hacia la dignidad e integridad y defensa y atención a todo ser vivo, porque quien es sensible con cualquier ser vivo, de lo más chiquito, lo más sencillo, lo puede ser también con sus semejantes. Por eso te pido que votes por mí este 1 de junio. Muchas gracias, Tlaxcala. Con esto damos por concluido el foro debate. Agradecemos a cada una de las personas candidatas por su participación respetuosa y profesional, así como al público que nos acompaña desde las plataformas digitales. Reiteramos que este foro fue gratuito, neutral y convocado conforme a los lineamientos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala reafirma su compromiso con la libertad de expresión, la deliberación democrática y el derecho de la ciudadanía a decidir, con información suficiente y de carácter plural. Muchas gracias por acompañarnos en este tipo de foros. Recuerde que su participación el próximo de junio será importante. Gracias.